¿Qué tal? ¿Cómo estás? El gusto de saludarte. Sin lugar a dudas, todos estamos muy pendientes del resultado de esta cuarentena inteligente y cómo va a estar esto de cara al futuro, que es lo que a muchos les importa, no retornar a sus actividades, pero sin lugar a dudas va a hacer la diferencia de modo a cómo cumplamos con esta cuarentena inteligente. También hablando aquí con Cristian, nuestro especialista en el área, hacíamos el debate, ¿no?, del efecto positivo de la rápida cuarentena, que fue finalmente lo que estableció o que establece que nuestro país esté con bajo índice de contagio. Así que ya le vamos a saludar a Cristian von Lucken, investigador de la Universidad Nacional de Asunción, trabaja con la CONACYT también. Cristian, me hablabas de que este efecto de la rápida cuarentena fue vital en toda esta cuestión de que Paraguay esté como esté hoy en día. Sí, buenas tardes. Estaba comentando que entre los grandes elementos que hacen al éxito de la cuarentena en nuestro país están, uno, la rápida decisión por parte del gobierno, apenas unos pocos casos, y nosotros habíamos decidido cerrar las escuelas, las actividades públicas, las aglomeraciones. Poco después ya se decidió tener un control sobre las fronteras. Luego se complementó eso con la utilización de los albergues para recibir a la gente que viene del exterior. Y por sobre todo la actitud del pueblo paraguayo, que en gran medida respetó la cuarentena, sobre todo en los primeros días. Esto hizo evidentemente que los números que se estaban previendo no se cumplan. Entonces, esto realmente nos llevó a tener, por un lado, un índice de transmisibilidad muy bajo, por otro lado, contenidos los casos provenientes del exterior positivos. De esta forma tampoco se produjo un impacto de estos en la población local. Si nos fijamos en los números, más del 75% de los casos hoy están viniendo corresponden a datos de personas que provienen del exterior, mientras que no más del 23-24% creo que es el número de casos locales. Entonces, dadas esas circunstancias, el inicio de lo que se le llamó cuarentena inteligente nos hacía preguntarnos si es que se iban a mantener esos valores. Y efectivamente, luego de 21 días, lo que se pudo ver es que estos números no solamente no se dispararon, sino se mantuvieron en un orden decreciente. Es decir, en los últimos 21 días solamente se contabilizaron unos 22 casos locales, que es un poco más de un caso por día. Los famosos inexos, disculpa que te interrumpa, ¿serían esos No, los casos locales en total en los últimos 21 días no superan los 22. Y tenemos 444 casos del exterior. Entonces, considerando esto, uno puede decir, bueno, esto equivale solamente al 11% de los datos del número de contagios locales en general. Es decir, en los últimos 21 días solamente se produjo el 11% de los casos totales. Es decir, hay una tendencia decreciente en el número de casos locales. También me decía Cristian, y algo muy interesante, de que al inicio el porcentaje de contagio era entre 2 a 2.5 por persona, ¿no? Ahora bien, con la cuarentena inteligente y toda esta medida de distanciamiento social, ha establecido un número por debajo de eso. Sí, lo que te decía es cada virus infeccioso tiene lo que le llaman un número reproductivo básico. El número reproductivo básico lo que hace es medir de cierta forma la transmisibilidad de una enfermedad. Y lo que hace es promediar
el número de casos que una persona infectada va a contagiar en el tiempo. Entonces, al comienzo, eso depende fundamentalmente de cuestiones como es el periodo de infección y las características propias del virus. Pero en el tiempo empiezan a tomarse algunas medidas. Entonces, el valor reproductivo cambia y usualmente decrece. ¿Por qué cambia el número reproductivo? Por las medidas que se toman, por cuestiones de cuidados personales, distanciamiento social, etc. La idea es que ese número reproductivo baje del umbral de 1. Es decir, que sea menos de una persona la que es contagiada por otro. Y de esta forma la enfermedad va a ir desapareciendo. En nuestro país la cuarentena inicialmente fue tan exitosa que el número reproductivo cayó por debajo de 1 y se mantuvo cayendo en estos 21 días de la cuarentena inteligente. Es decir, lo que es importante destacar es que la tendencia en estos 21 días no cambió. Es decir, el índice de transmisibilidad sigue bajando, el número de recuperados aumenta mientras que el número de casos locales disminuye. Entonces estamos en un momento en el cual falta poco para que nosotros podamos decir que solamente tenemos casos importados. Pero acá lo que es sumamente importante decir es que no tenemos que perder de vista de que esta es una enfermedad muy transmisible y que cualquier error puede volvernos a la situación anterior. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de la situación en donde nos encontramos hoy. Usar tapabocas, mantener la distancia social, mantener los cuidados que el Ministerio de Salud Pública recomienda. Gracias, Cristian, muy amable por estos datos muy interesantes, la verdad. Y bueno, como decía él, ¿no? De la cuarentena inteligente vamos con un índice bastante bajo, prácticamente un porcentaje mucho menor de lo que esperábamos a este tiempo de contagio, y ojalá continuemos así. Va a depender mucho de la estrategia que realice cada uno de nosotros también, de seguir los protocolos sanitarios, y en especial también, Aníbal, hablábamos con Cristian del factor albergues, donde ahí se concentra la mayor cantidad de contagiados y es el elemento quizás o la estrategia mejor utilizada por el gobierno, a diferencia de otros países que están con un pico bastante alto. Así que continuar con eso y contener ahí la enfermedad tiene que ser también el elemento positivo del gobierno para continuar con este bajo contagio. Alexis, a los entendidos en esta materia de salud pública estamos hablando, allá por el 5 de junio podríamos empezar a ver el impacto, ya sea positivo o negativo, de esta segunda fase de la cuarentena inteligente. Asimismo, mencionar que los casos sin nexo, que son los casos que preocupan porque no se saben de dónde aparecieron, representan un 6% del total. Es otro dato importante que estaban dando los expertos de salud pública. Y en su mayoría se concentran en Asunción, Central, Ciudad del Este y Minga, Guazú. Y también podemos decir que hay 34 casos activos de COVID-19 guardando cuarentena fuera de los albergues, en sus casas. Datos así que van exponiendo algunos referentes de salud pública en esta lucha contra el COVID-19. Alexis, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.